que tienen porcentajes muy altos y que en estos gobiernos se hicieron más altos los porcentajes de personas vulnerables y de niñas y niños vulnerables como consecuencia de una política económica y social neoliberal que lleva adelante este gobierno. Neoliberal de 3.0, por decirlo de una manera, porque bueno, es el siglo XXI. Este proyecto no aborda la universalidad del problema de la seguridad social, sino jubilaciones y pensiones. En pocas palabras, lo que hace es, respecto a lo jubilatorio, hace algo que es esto. Vos vas a tener que trabajar más años y comparativamente vas a ganar menos. Ese es el dato de la realidad, ¿está? O sea, no hay que darle mucha vuelta. Cuando hablamos de lo llano y lo profundo de los conceptos, esto es así. ¿Por qué? Porque a los 60 años se podía jubilar ahora con 30 años de actividad y en este tipo de reforma tiende a que sea 65 años y los mejores 25. Entonces, con esa circunstancia, te es muy complejo o es imposible que vos ganes más que antes. Hay una serie de placas, cuando digo placas estoy hablando de imágenes que van a circular por las redes dentro de poco, que hizo particularmente el PIT-CNT, que son muy serias y que si las mirás a fondo y sos una persona que nació antes, perdón, después del golpe de Estado, porque esa es la fecha, del año 73, te caen cada lagrimones grande como elefante. ¿Por qué? Porque entras a ver cómo, primero, no hay certezas en el mundo del trabajo, no hay certezas de proyección de qué mundo vamos a tener en materia de relaciones laborales, y además tenés el problema que vas a tener ese tipo de país, un país en que vas a tener gente que trabaje más años y gane menos plata. Ese es, digamos, lo que va a pasar. ¿Qué se pone del otro lado como un tema grave y demás? Bueno, el creciente déficit fiscal que genera salud, que genera el tener que cubrir cada vez más años a más personas. Ese es un dato de la realidad. Ahora, este proyecto de ley, pasado los 20 años, la diferencia que hace en cuanto a la reducción de déficit es casi mínima. Es de menos de un punto del Producto Bruto. O sea, no hace tampoco la diferencia en cuanto a lo más acuciante. ¿Qué es lo más acuciante? Que vos tenés que poner cada vez más puntos de los impuestos que pagás de IVA, de IRPF o de IAS, lo que toque, para cubrir las jubilaciones. Bueno, eso no lo soluciona en el breve plazo. ¿Qué es lo que hace, además, complicado? Bueno, que por ejemplo la caja militar, ya voy terminando si le paso Ubaldo, la caja militar es una de las mayores, que tiene mayores déficits. Se mantiene por 20 años con los mismos privilegios. Y esto hay que tener cuidado cuando nos formulamos por aquello de intentar ser profundos y claros a la vez. No es que lo logremos, hay que intentarlo. Pero cuando habla de los militares, no estamos hablando de las jubilaciones del soldado rayo. Estamos hablando de las altas jubilaciones, de los altos mandos, que son las que tienen el 100% de su sueldo cuando toman la actividad del grado inmediato superior y además con aguinaldo únicos en todo el sistema previsional, otorgado eso durante la dictadura militar, ¿verdad? Eso mantiene durante 20 años en la transición al sistema. A su vez, hay dos cajas que están muy complicadas, que son la caja profesional y la caja de los bancarios. Más la profesional que la de los bancarios. Son paraestatales. Yo no voy a explicar hoy, para no enredarme la piola en una actividad callejera, en esto. Tiene explicación. El punto es que cuando uno toma decisiones de gobierno, o tiene que actuar con funciones de gobierno, no es la realidad que uno quiere la que quiere cambiar o que tiene que cambiar. Es la que es. Y estas cajas existen. Y eso hay que sumar. Es extraño porque no se incluyeron las reformas de las cajas paraestatales dentro de este paquete. A su vez, hay otro problema. ¿Cuál es? El financiamiento de toda esta reforma recae fundamentalmente en trabajadores y jubilados, particularmente entre aquellos que ganan un sueldo nominal de 33.000 pesos y 90.000 pesos. Los que están en esa franja son los que van a tener que aportar más para el financiamiento de la reforma jubilatoria y de pensiones, que es una jubilación que todos van a tener afectación, pero estos son la franja que más va a afectarse en cuanto a aporte. Obviamente hay algunos que no, particularmente no se les pide un esfuerzo a determinado sector del agro. Cuando digo, digamos, determinado sector del agro, por eso me importa ser preciso, además por el lugar en que estamos haciendo esta actividad callejera, en el monumento al granjero. Acá nosotros con el granjero estamos diciendo que hay que aumentarle los tributos al granjero, al productor rural pequeño, porque si ya la está remando mucho derecho como el 85% de la gente que ya la empresa. Durante la LUC, a partir de la LUC, donde hubo algún nivel de participación, pero durante unos meses se encerraron los de la coalición, le dijeron a los directores sociales y al área social y al Frente Amplio estamos trabajando, y sobre el final trajeron un proyecto. Y no fuimos parte de esa discusión. Estas reformas son reformas estructurales. Esas reformas estructurales se hacen conversando mucho con la sociedad y teniendo un ida y vuelta. Yo solo recuerdo una de las más importantes que hizo el Frente, entre tantas, que he sido la de la reforma tributaria y la de FONASA, el nuevo sistema de salud. La tributaria, me acuerdo como si fuera hoy, estuvo 18 meses para aprobarse. Se colgó la página web de Economía y la gente interactuaba. Visitó un pueblo, negociamos pueblo y salió
un proyecto al cual, una ley que todos le llamaban que era un impuesto al trabajo y que le pegaba a los trabajadores, y oh casualidad, llevan 3 años gobernando, no tocaron nada de esa ley, sino que por decreto hicieron que más gente pagara IRPF de lo que pagaba antes cuando estaba al frente, sin tocar la ley que decían que era una ley que estaba destinada a castigar a los trabajadores. Mentira grande como una casa. Estas cuestiones nosotros tenemos que trabajarlas con rigurosidad. El Frente Amplio ya definió que va a votar en contra de este proyecto, por alguna de las cuestiones que yo acabo de señalar. Ahora va a venir la discusión en el articulado. Todavía faltaba eso, aunque va a ser una discusión, digamos, de trámite ligero, rápido. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Ellos quieren sacar a 26 de diciembre, a 27, junto con el arbolito de Navidad, la media sanción de esta ley, ¿verdad? Y nosotros tenemos que procesar cómo nos paramos después en el articulado. Existe la tentación de algunas compañeras y compañeros de decir todo que no a todo y hacer bloque. Nuestra posición, la mía personal y la que estamos intercambiando es, obviamente, decir que no, pararnos en todas aquellas negativas en contra, fijar alternativas como Frente Amplio, decir, nosotros no solo somos el partido que dice que no a esto, sino que si nosotros nos tocara caminar por este lado, iríamos por este lado, y trabajar con intensidad todos los artículos. ¿Por qué? Porque no es una ley sencilla, es una ley muy compleja. Y si llega a aparecer algún artículo que puede aparecer, que mejore algún colectivo, que le dé un beneficio a alguien, sería inexplicable que uno como legislador del Frente Amplio, a quien pudiera beneficiar, votara en contra de ese artículo. ¿Se entiende? Es decir, por aquello de las imágenes y demás. Muchos compañeros razonan, y yo respeto ese razonamiento, que es más fácil lo de los bloques, tenés que explicar menos, pero también es difícil explicarle a alguien que cuando se consagra una mejora, porque tú la votaste en contra, no, vamos a marcar. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacerles llegar a ustedes toda la información. Todavía no se sabe el contenido que va a haber, no se sabe, porque en esto es muy dinámico. Este gobierno gobernó con mega leyes, metió 500 artículos en la LUC, metió 700 en el presupuesto y cifras centenarias en las rendiciones de cuentas, y cambiaban de a 200 en el último momento de cada rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil juntarse para arrinconar al frente y mucho más difícil hacer una propuesta real de común acuerdo, buscando acuerdos con otros. Estos tipos de proyectos deberían ser proyectos de Estado, involucrando a todos y teniendo consenso, sobre todo con la gente. Y este no es el camino de este gobierno. Nosotros como Frente Amplio vamos a estar defendiendo los intereses de los trabajadores del futuro, porque es lo que afecta a esto, el trabajo del futuro, y estamos sobre todo eso, y vamos a estar defendiendo a aquellos de quienes son los que deberían financiar los cambios y las propuestas, porque no debe ser que siempre los mismos sean los que hacen los cambios y sobre sus hombros tengan que financiar aventuras de gobernantes que demostraron que no estaban preparados. Nosotros estamos trabajando con la gente y vamos a seguir haciéndolo, porque el camino principal que tenemos es ir hacia las elecciones de 2024, porque la gente no va a aguantar otro gobierno más de derecha, porque no lo va a aguantar en el sentido de la vida cotidiana, del hambre que pasa, de las condiciones laborales que está. Y el Frente tiene como primer deber hacer lo que la historia le manda,